¿Te gusta Halloween y te gusta Clash of Clans? ¿Has visto todas las tropas temporales que han salido en estas espeluznantes fechas? Así que quédate para que veas este ranking de las tropas temporales de Halloween de Clash of Clans y sepas cuál es la más insana de todas, incluidas las pasadas y las nuevas que han salido. ¡Aquí vamos! Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video, soy Joe McDonald y en este conteo de hoy les voy a mostrar todas las tropas temporales que han salido para el tenebroso mes de octubre durante toda la historia del juego desde el 2012 hasta hoy. Y es que sí, Clash of Clans ha demostrado que ama el Halloween desde siempre ha estado haciendo eventos especiales o alguna cosa especial durante estas fechas desde sus inicios en el 2012. Es decir, ha sacado trampas como las bombas calabaza, decoraciones especiales como la flor espeluznante o desafíos, pero lo que más nos gusta y más recordamos son las tropas temporales que salen para esta temporada tenebrosa. Así que vamos a ver en el ranking de las tropas de Halloween desde la menos fuerte hasta la más OP que puedas imaginarte para ver cuál es la más fuerte. ¡Comencemos! ¡Piu! Número 8, Bárbaro con Calabaza. En el número 8, iniciando este conteo, tenemos el Bárbaro Calabaza, que estuvo disponible en Halloween del 2017 y del 2021 en el desafío del cementerio de calabazas. Esta tropa era básicamente un bárbaro que ataca a la estructura más cercana, pero con un escudo, algo así como los esqueletos del hechizo esqueleto tienen este escudito, que en este caso es la calabaza que lleva en su cabeza. Este casco de escudo que llevan los bárbaros debe ser destruido primero para que el bárbaro pueda recibir daño y ahí sin morir. Esto no protegía al bárbaro de trampas de salto, pero después de perder la calabaza, este bárbaro con calabaza quedaba como un bárbaro normalito y pues dado que ocupaba solo un espacio, hacía que fuera totalmente superior al bárbaro normal y durante ese mes era la opción a elegir para tus ejércitos. Este bárbaro con casco de calabaza apareció por primera vez en la pantalla de carga del 2012 y fue la primera tropa temporal que no sacaban copiada de otro juego de Supercell. Bastante básico, la verdad. Y es por eso que queda en el último lugar de nuestro ranking. Y es decir, ¿qué esperaban? Es un bárbaro con una calabaza sobre su cabeza. Número 7, Bárbaro Arquero. En el número 7 tenemos esta tropa que llega al juego para Halloween del 2023 y que es básicamente un mix de las dos tropas más básicas de Clash of Clans, pero que resulta increíblemente fuerte. Ocupa 3 espacios y junto con el Super Duende son las únicas tropas que ocupan exactamente este número de espacios. Esta tropa se activa con 2000 gotas de algo llamado el elixir ácido que se genera con el caldero de elixir ácido que te regalan durante este evento y robándoselo a tus enemigos durante este evento. Con eso podrás progresar por esta barra de caos multitropa, algo parecido a los desafíos de temporada, pero solamente en este caso con cosas de Halloween. Y esta tropa tiene la habilidad de invisibilidad de una arquera furtiva como las de la aldea nocturna, pero con el daño por segundo y vida de un bárbaro. Esta tropa funciona excelentemente bien para matar castillos del clan enemigo, especialmente en niveles inferiores, o eliminar defensas claves que están cerca de la periferia de la aldea enemiga o hacer el funneling para el resto de tus fuertes en tu ataque principal. El hecho que sea una tropa de soporte más que una tropa principal hace que la dejemos tan bajo en este conteo también, pero igual una espeluznante y muy útil opción si me preguntan a mí. Número 6, Barril Esquelético. En la posición número 6 de este conteo tenemos el Barril Esquelético, una tropa que llegó para la temporada Halloween del 2018 y posteriormente para la temporada del 2020. Es una tropa aérea que se dirige a la estructura más cercana y explotaba haciendo daño de esta manera, liberando 14 unidades de esqueleto que seguían atacando la misma estructura. Esta tropa fue traída de Clash Royale donde se usaba considerablemente y pues aquí por su naturaleza esquelética pues cuadraba perfecto con el tema de Halloween. Esta tropa ocupaba 5 espacios, lo que te permitía hacer hasta un ejército de 60 barriles en esa época. Posteriormente pues terminó siendo incluida en la capital del clan, una tropa regular, pero que ahora va tras las defensas, inicialmente como los globos normales, y que funciona muy bien tanqueando globos cohete o esbirros en la capital del clan. Y pues esto demuestra una historia de éxito, una tropa que ha subido el escalafón de toda la jerarquía del universo del Clash para llegar hasta lo más alto en la capital del clan. ¡Bravo por el barril de esqueletos! Como dato curioso, en su descripción hablaba de Larry, el esqueleto que siempre se mete en problemas, que salía en las propagandas de Clash of Clans como en el 2015, pero que menciona también a Harry y a Terry, dándonos a entender que los esqueletos se nombran con nombres que terminan en Harry y Harry. Número 5, Montapuercos Mago. En el quinto lugar tenemos un mix entre montapuercos y magos que llegan en Halloween del 2023 dentro del evento de Caos Multitropa, que para entrenarla también se tiene que desbloquear con el elixir ácido que te permite progresar en esta barra de logros del Clash of Clans y que tienen la capacidad de saltar muros del montapuerco y el ataque fuerte y a distancia de un mago, una tropa totalmente abusable para aquellos que no tienen acceso al montapuercos y cuyo nivel de defensas tiene pocas defensas de área, como por ejemplo los sellitos 6, donde hay pocas torres de mago o daño por salpicadura. De resto pues funciona muy bien con una versión con más alcance y más resistencia que el montapuercos normal. Eso sí, al ocupar 7 espacios no puedes llevar tanto si no se beneficia tanto del área de un hechizo de sanación, pero con una habilidad adicional que se llama Magia Montañea, que hace que el daño de aura a su alrededor
lo haga más resistente a tropas del castillo o defensora o trampas de esqueletos. Es algo así parecido pues como a la aura eléctrica, a las titanias eléctricas. Esta tropa permite comenzar a hacer ataques híbridos en ayuntamientos más bajos, como el ayuntamiento 6, y es una tropa pasada si se combina con el aprendiz centinela y algunas zanahoras. No es casualidad que quede ya hacia la mitad de este conteo. Personalmente me gusta mucho ver al fin al montapuercos con algo de ropa puesta. Es decir, a ver, montapuercos, todos sabemos que te encanta mostrar tus bíceps, pero ponte algo de ropa encima, ¿bueno? Número 4, esqueleto gigante. En el número 4 de este top tenemos al esqueleto gigante, otra tropa robada, perdón, alquilada o prestada de su primo Clash Royale para Halloween del 2017 y fue la tercera tropa temporal que existió en el juego. Esta tropa volvió para Halloween del 2018 y posteriormente para Halloween del 2022. Esta era una tropa que hacía objetivo las defensas enemigas como cualquier otro gigante y tenía bastantes puntos de vida, y al morir dejaba una bomba tremenda que hacía daño masivo y que para usarla tenías que gastar 20 espacios en tus campamentos. Esta tropa en sus niveles más altos, para los sectores más altos, hacía 2800 de daño al explotar esa bomba que llevaba en su espalda, una cosa tremenda si tenemos en cuenta que la explosión de una trampa de conjunto explosivo es de solo 425. Personalmente me gustaba mucho y esa explosión sí deja un hueco gigante en la aldea enemiga que ayudaba muchísimo. Muy chévere aún de esa tropa, pero aún no es mi favorito. Número 3, la Balloon. En el número 3 de este conteo tenemos otra tropa híbrida del Halloween del 2023 que es el Lavalun, un nombre que ya es familiar porque es el nombre del ataque de sabuesos de lava y globos, Lavalun, pero que aquí llegan unidos como uno solo en esta tropa que ocupa 23 espacios de tus campamentos, y esta tropa viene del elixir ácido, así como del bárbaro arquero y el montapuercos mago, y es un sabueso de lava lleno de helio y totalmente hinchado, y como buen globo pues ataca las defensas enemigas, tanquea y libera cachorritos de lava a medida que golpea. Esta tropa funciona de manera espectacular porque por sí misma ofrece las tropas de soporte para ayudarse a sí mismo a destruir la aldea y limpiar las estructuras que no son defensas. Esta tropa es tan fuerte que por sí sola, junto con algunos globos, podrías lanzarla sin eliminar el castillo del clan en niveles de ayuntamiento bajo y que no tenga pues una reina arquera, ya que los cachorritos de lava pueden eliminar esas tropas defensivas que hay en el castillo del clan enemigo. Algo totalmente OP. La mejor configuración es como tropa para rematar después de alguna incursión inicial matando castillo y reina arquera junto con otros globos. No es necesario llevar esbirros pues porque los mismos cachorritos del Lavalun te van a ayudar a limpiar. Muy buena, pero todavía no es mi favorita. Número 2, fantasma real. En el número 2 y muy reñido con el número 1 de las tropas totalmente más brutales de Halloween, tenemos el fantasma real, una tropa que vino con el Clash Win del 2019, del 2021 y del 2022, originalmente diseñada para Clash Royale. Esta era una tropa con muy alto daño por segundo y que era invisible por 12 largos segundos, e incluso ignoraba muros y tropas defensoras atacando la estructura más cercana y que las enlentecía al golpearlas, algo así parecido como lo hacen los golems de hielo. Todo esto por tan solo 8 espacios de campamento, lo que la hacía bastante OP para muchas situaciones. Era tan pero tan fuerte que muchos jugadores podían subir trofeos y a ligas imposibles de acceder normalmente usándolo solamente a él, destruyendo ayuntamientos enemigos, aprovechando pues que se pasaba por los muros y todo. Incluso conocí casos de varios ayuntamientos 6 que querían llegar a leyenda y nunca lo lograban, pero con este del tropa sí lo pudieron hacer. Totalmente muy lindo y poderoso, pero no es mi favorito. Número 1, Golem Bruja. Y al fin llegando al número 1 de este conteo de la tropa de Halloween más OP de Clash of Clans, tenemos la última tropa del Caos Multitropa del 2023 que se desbloquea con 55.000 de elixir ácido, llamada el Golem Bruja. Una total mezcla de tropas oscuras más fuertes en mi opinión, y se trata de un golem con un cementerio sobre su espalda que genera esqueletos a su alrededor, y aparte de eso, aparte de la explosión que hace cualquier golem al morir y que daña todo a su alrededor, invoca un esqueleto grandulón, es decir, muere y muere, pero sigue dejando destrucción a su paso, vivo o muerto, con 41 espacios de tu ejército, una total pasada, y que es totalmente espectacular, en especial si eres ayuntamiento 6 o 7 y no tienes acceso a los golems, y en estos niveles los vas a tener disponible de igual manera. Así que esta tropa es súper fuerte y muy versátil, dado que ofrece el tanque y tropas en un solo paquete. Sin embargo, vale la pena apoyarlos con magos o brujas, incluso para más acción esquelética. Puedes intentar usarla como tropa única, ya que igual arrasa juntándolo con algunos terremotos o saltos o hechizos de furia, o incluso con hechizos de rayos, destruyendo defensas de salpicadura que tenga el enemigo para que los esqueletos que produce el golem terminen de sobrecargar las defensas restantes con sus arrollantes números y gran cantidad de tropas. Así que ahí lo tienen, mi top de las tropas de Clash Win. Espero que les haya gustado o que estén de acuerdo. Si a ustedes les parece que no, que deberían haberlo organizado de otra manera o lo hubieran clasificado diferente, pues háganmelo saber en los comentarios. Muchas gracias muchachos por haber visto este video. Mi nombre es Joe McDonald y apruebo este mensaje y espero que disfruten totalmente si están viendo este video en la época de Clash Win, este gran evento. ¡Chao, chao! Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres.